¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Gracias a Dios, Buenos pues. días, dicen. Muy bien. De igual manera, esperando que ustedes también se encuentren bien, chicos. Un gustazo saludarles y esperando, pues, que estén bien. Recuerden que la situación en nuestro país por la delincuencia está muy fuerte, ¿no? Y eventualmente, pues, tenemos que tener las medidas de prevención, por favor, ¿sí? Adicionalmente a eso, no nos olvidemos de seguir trabajando nuestro portafolio, nuestra plataforma, tener los documentos al día, las pensiones al día, para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Recuerden, nosotros ya estamos en tercero y eventualmente el proceso es un poquito más rápido, ¿sí? Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia, por favor. Estamos cerca de 12 personas y solamente 5 personas han registrado la asistencia, ¿no? Bien, la anterior semana nosotros revisamos el arte colonial. ¿Sí recordamos? ¿Qué características resaltaba del arte colonial? Buenas tardes, licencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cuáles eran las características del arte colonial? Señor o señorita, ¿me Era ayuda? sobre los religiosos Ya, muy bien, sobre la religión, excelente. de América Latina. Ya, muy bien. Señor o señorita, señorita Wendy Noroña, por favor. ¿Qué tipo de artes nosotros logramos encontrar en la colonia? Buenos días, dicen el renacencistas, el barroco y el rococó. Excelente, señorita 10. Ayúdame con un número del 1 al 20, por favor. El 8. El número 8, me ayuda por favor, el señor o la señorita Lidia Santos, por favor. Señorita Lidia Santos, está el micrófono en silencio, por favor. Listen, buenos días. Disculpe, lo que pasa es que estoy trabajando. Ya, ya, listo, muy bien. Parece que es la conexión del internet y ha estado elaborando. Listo, muy bien. Entonces, me ayuda por favor la señorita Lorena Lalán. Excelente, muy bien. Si nosotros hablamos un poquito del arte colonial, ¿qué imágenes nomás se representaban en la colonia? Señorita Lorena. El arte cristiano, listen. Era sobre las iglesias. Excelente, muy bien. El arte cristiano, Sobre las las iglesias, iglesias. la representación. Muy bien, si nos Dicen, acordamos. disculpe, se le escucha bien. Bien, ¿me escuchan, chicos? ¿Me confirman, por favor? No se me escucha. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan, chicos? Ahí sí. Con un poco de eco, pero sí se le escucha, lice. Ya, ya, muy bien. Parece que era el dispositivo de la compañera, ¿no? Muy bien. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, ¿no? Dentro del arte colonial, obviamente, pues, era la representación de las imágenes religiosas, ¿no? Hablando de los tipos de arte que aparecieron, el renacentista, el barroco y el rococó, que fueron los más utilizados dentro del continente americano, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la organización social dentro de la colonia como tal, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura de la señorita Ivonne Plaza, por favor. Organización social. Señorita Ivonne, Sí, Licen. por favor. Organización social.
Organización social. Se caracterizó por una marcada división de clases sociales. Los españoles adoptaron el papel de grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominando. En la colonia existían las siguientes clases sociales. Los españoles, los nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones, ocuparon un lugar superior al de los hijos de los españoles nacidos en América. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, pero no todos estaban en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno al prestigio, a la fortuna y prestigio social. En los siglos XVI y XVII, los encomenderos formaron el grupo social más rico y prestigioso, pues controlaban a los nativos y sus tierras. Posteriormente, los hacendados ocuparon su lugar. En este elevado social también se encontraban religiosos y altos funcionarios, grandes comerciantes y mineros. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias. La organización social. Como ustedes saben directamente, los españoles estuvieron a cargo de todo el territorio conquistado, ¿no? Y eventualmente ellos pasaron a ser el eje dominante, sí, del continente americano, ¿no? Y obviamente dentro de las clases sociales se dividieron de esta manera. Los españoles que eran directamente nacidos en Europa y obviamente pues llegaban a las colonias directamente españolas y eran los líderes directamente de esos territorios, ¿no? Los criollos, en este caso, eran hijos de los españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Y obviamente ellos, en este caso, formaban de la élite más importante que ostentaba directamente la colonia, ¿no? Con el pasar del tiempo, existieron lo que son disputas entre los españoles y los criollos, y que obviamente después terminó en las independencias, ¿no? Pero en fin, para aquella época del siglo XVI al siglo XVII, los criollos, que también eran conocidos como chapetones, generalmente estaban a cargo de todas las actividades que realizaban la población dentro de las colonias españolas, ¿no? Los mestizos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura del señor Andrés, por favor? Lice, buenas tardes. Disculpe, estoy en el trabajo, no le puedo leer. Por favor, Ah, disculpe. ya, listo, muy bien. Señor Darwin Espinosa, por favor. Ya dicen cuál es Leo. Los mestizos, por favor. Ya. Hijos de españoles e indígenas, debido a la escasez de mujeres españolas, el mestizaje se dio muy pronto. Como la mayoría de los mestizos eran hijos legítimos, fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayoría parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mercados, sirvientes en las casas de los españoles ricos y peones de haciendas. Ya dicen. Indígenas también, por favor. Ya dicen. Eran los pobladores de América. El grueso de la población nativa vivió en el campo, trabajando en comunidades y haciendas. Un buen número, sin embargo, logró sustraerse de ellas y se refugió en las ciudades españolas. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias, ¿no? Los mestizos, como ustedes saben, era la unión directamente de un hombre español con una mujer indígena, ¿no? Y a raíz de que las mujeres españolas realmente llegaron después, prácticamente el mestizaje se dio en nuestro territorio, ¿no? Hablamos también de los indígenas, que era la población nativa del continente americano, en donde pasaron a ser directamente esclavos de los españoles, ¿no? Los negros, los zambos y los mulatos. Yo le voy a dar lectura, por favor. Los negros, traídos de África en calidad de esclavos, ocuparon el último peldaño de la escala social. Los esclavos africanos trabajaron en las plantaciones azucareras del Caribe,
en las haciendas y en las casas de las familias ricas. En Charcas fueron pocos numerosos y se destinaron al servicio doméstico. Se intentó introducirlos en el trabajo minero, pero la mortandad fue inmensa, de forma de que fueron derivados hacia las haciendas cocaleras de los yungas paseños, ¿no? Los ambos eran hijos de españoles y de los afrodescendientes. Los mulatos y zambos eran hijos de indígenas y de los afrodescendientes y constituían una ínfima minoría. ¿Qué sucede acá? Los afrodescendientes, como ustedes saben, llegaron directamente desde África, ¿no? Con el tratado o con los comercios que existían entre los portugueses con los españoles. A raíz de lo que los españoles llegaron a nuestro territorio, mataron, asesinaron a la mayoría de la población indígena, solamente quedaron muy pocos, ellos necesitaron pues más esclavos, ¿no? Y ahí directamente aparece lo que es la potencia de Portugal, los portugueses, en donde prácticamente ellos llegaron al continente africano y una vez que llegaron, tomaron de prisioneros directamente a los afrodescendientes y empezaron pues a comercializarlos con todo el mundo, ¿no? Y eventualmente también llegaron al continente americano. Los ambos que directamente eran hijos de los españoles y de los afrodescendientes, ¿no? Y los mulatos, los ambos que prácticamente era la unión de una mujer indígena con un hombre afrodescendiente. Entonces, aquí en esta imagen podemos determinar cómo estaba la escala social dentro de la colonia, ¿no? Hablando directamente de los españoles, de los criollos, de los mestizos, de los más representativos, los indios, los afrodescendientes y los mulatos, que estaban correctamente determinados, ¿no? Otra característica importante fue de que entre castas sociales obviamente no podía existir lo que eran los matrimonios, ¿no? Y más aún de los afrodescendientes, de los indígenas, realmente ellos eran la clase social más explotada, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la estructura política de América. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Wendy Noroña en la lectura, por favor? Estructura política. Estructura política. Durante el siglo 16. 16, gracias, Luis, la corona controló América a través de adelantadas y gobernadores, sujetos a fiscalización y disciplina, y a través de los visitadores del Consejo de Indios. El adelanto era por lo general un capitán que mandaba por orden de ley, aunque daba la lejanía, poseía poderes discrecionales. Pronto se ocuparon del gobierno de las colonias dos organismos hispanos, la Casa de la Concentración de Sevilla y el Consejo de Indias. Desde la península adoptaban disposiciones generales, pues las particulares recaían en los adelantos. Una vez conquistada toda América, los gobernadores sustituyeron a los adelantados y se responsabilizaron desde entonces de la organización legal, administrativa y política. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. Muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la estructura política prácticamente tomó base desde la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias, ¿no? Que prácticamente lograron crear lo que son instituciones en donde los españoles tenían el control más determinado de estas colonias, ¿no? Y en algunos de los casos, obviamente, empezaron a crear las instituciones dentro de las colonias españolas, ¿no? Muy bien, el virrey, ¿sí? El cargo más relevante de la administración española lo ostentaba el virrey, que hacía las veces de rey. El primer virrey fue Diego Colón, hijo del almirante de Cristóbal Colón, ¿no? Dirigió desde Santo Domingo la colonización de 1509 a 1526, año en que desapareció ese virreinato, ¿no? Dada la magnitud de México, ¿sí?
Si bien es cierto, el virrey venía a ser pues el jefe fundamental, en este caso, de todo el territorio del continente americano, que a su vez después tendría que rendir información a los reyes de España como tal, ¿no? Y para que el virrey lograra tener el control de estos extensos territorios, lograron crear lo que son los virreinatos, ¿no? Que cada territorio ostentaba un representante. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Micaela Susana? ¿Estamos ahí? Micaela Susana. Listo, muy bien. 0. Señor Wilson Recalde, por favor. Sí, buenos días. Muy buenos días. Virreinatos de América. A ver. De abajo de los Indias. Sí, por favor. A ver. Los Indias quedaron organizados en 4 virreinatos de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España, México, abarcaba desde el norte de Guatemala hasta el oeste de medio oeste de los Estados Unidos actuales. Enorme extensión, perdón, dice, extensión de difícil, perdón, dice, no, de difícil subir. Bien, parece que tenemos problemas en la conexión. Muy bien. Subdividida en 3 provincias y 12 intendencias, ¿no? Muy bien. El virreinato de Perú, que obviamente se encontraba en el Cusco, su capital directamente, estaba destinada a las actividades netas de los españoles, ¿no? Hablando directamente de Lima, después hablamos del virreinato de La Plata, ¿sí? El virreinato de La Plata que prácticamente se encontraba en Buenos Aires, una parte de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia también, ¿no? Y encontramos el virreinato de Nueva Granada, que en este caso estaba directamente en algunos países como Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, y estaban divididas pues en 8 provincias, ¿no? Miren, si bien es cierto, los virreinatos prácticamente estaban dentro de la mayoría de los territorios del continente americano, ¿no? Pero en cada virreinato prácticamente estaba un representante de todos estos territorios y lo hacían con la finalidad de tener el control de las colonias españolas y sobre todo de aprovechar todos sus recursos como tal, ¿no? Aquí también podemos hablar de las capitanías generales, que fueron territorios dirigidos por un jefe militar que desarrollaba el poder civil y judicial. Durante la colonia eran 4 capitanías generales: Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Estaban localizadas en territorios que podían ser atacados por los extranjeros, ¿no? Que prácticamente eran las fuertes militares, perdón, en donde prácticamente los españoles rodeaban estos territorios, ¿no? Muy bien, pasamos a las capitanías generales, por favor. Me ayuda en la lectura la señorita María Escobar, por favor. Señorita María Escobar, Sí, sí dice, por favor. de ahí desde donde empieza. Sí, por Las, favor. Capitanías generales. las, las capitanías generales, territorios de menor importancia, las gobernaban un capitán general, cuya autoridad solo la superaba el virrey. Existían 4 capitanías generales: capitanías de Caracas, que en la práctica se independizó del virreinato de Nueva
Granada. De Nueva Granada. Capitanía de Capitanía. Guatemala. Muy bien, Capitanía de Guatemala. Perdón, estoy en el teléfono. De Sí, no se preocupe, muy bien. Guatemala, situada al sur del Virreinato de Nueva España, Capitanía de Chile, muy alejada del Virreinato de Perú y la Capitanía de Cuba, que incluía a las islas del Caribe. Excelente, señorita Lisa. Hasta ahí nada más. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si hablamos un poquito de las capitanías generales, prácticamente existían las más importantes, ¿no? Caracas, de Guatemala, Nueva España y Chile. Aquí directamente en este mapa podemos ubicar las capitanías generales, ¿no? En donde prácticamente ostentaban el control de todo el continente americano, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que fueron bastante estables, por decirlo así, con la finalidad de tener el control tanto de América Central como de América del Sur, ¿no? Ahora vamos a leer un poquito acerca de la Real Audiencia de Quito. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor el señor Jaime Yepes, por favor. Señor Jaime Yepes. Tampoco está. Excelente, muy bien. Señorita Lidia Santos, por favor. La corona instaura la Real Audiencia para el desempeño de actividades judiciales, administrativas y gubernamentales. Organismo judicial del más alto nivel. Su poder se situaba por encima del virreinal hasta tanto el Consejo de Indias no se pronunciase sobre cuestiones de carácter importante en las que su decisión era inapelable. La más antigua audiencia se creó en Santo Domingo a partir de 1511, de la cual surgieron la de Panamá 1538 y las de Lima y Guatemala 1542. La última, la de Bogotá, se estableció a mediados del siglo XVI. Su importancia fue fundamental, pues en las presidencias el cargo de gobernador estuvo ocupado por el presidente de la audiencia. La jerarquía. Hasta ahí nada más. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. La Real Audiencia, ¿no? Que ocupaba directamente funciones judiciales, administrativas, gubernamentales directamente de las colonias, ¿no? Si bien es cierto, la Real Audiencia más antigua directamente apareció en Santo Domingo en los años de 1511, ¿no? Y después obviamente fueron apareciendo en 1538 en Panamá, en Guatemala y en Lima en el 42, hablamos directamente en Bogotá, que fue la última como tal, ¿no? Que de tal manera las reales audiencias también se establecieron como formas de control, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen la audiencia de Chile, la audiencia de Charcas, la audiencia de Lima, la audiencia de Quito, ¿sí? La audiencia de Panamá, de Guatemala, de México, ¿no? En todos los territorios que ostentaban directamente las colonias de los españoles como tal, ¿no? Ahora, el Consejo de Indias. Me ayuda, por favor, la señorita Ivonne Plaza, por favor. Consejo de Indias. El Consejo de Indias, el organismo supremo de administración y control de toda la América Española. El Consejo de Indias se creó en 1511, aunque hasta 1524 no contó con un reglamento coherente. Sin embargo, no fue sino hasta 1574, durante el reinado de Felipe II, con las colonias ya consolidadas, que se
promulgaron las reales ordenanzas que fijaban definitivamente las funciones inherentes a su competencia, a pesar de haberse contemplado ya en las leyes de Indias. Su poder dimanaba del rey y se ejercía en representación suya a través de su delegado, el presidente del Consejo, cargo que en ocasiones recaía sobre un eclesiástico. El Consejo de Indias abarcaba en una sola institución los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aprobaba o rechazaba nombramientos de altos cargos. Dictaba leyes, influía en la designación de los altos prelados eclesiásticos, etc. Los funcionarios de la administración colonial debían rendirle cuentas e informarle periódicamente de la marcha de sus circunscripciones. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. El Consejo de Indias, ¿no? Que directamente fue creado en los años de 1511 y obviamente también, al igual que las otras instituciones, estaba inmersa directamente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero a diferencia de ellas, el Consejo de Indias era el Consejo Superior, es decir, el Consejo Supremo, en donde todas estas instituciones pasaban pues sus informes, en donde les iban mencionando cómo iba avanzando las actividades económicas, políticas, sociales dentro de estos territorios, ¿no? Y sobre todo el cargo directamente en la mayoría de los casos recaía sobre un eclesiástico. ¿Quién era el eclesiástico? ¿Quién es el eclesiástico? ¿Quién será? ¿Será el sacerdote tal vez? Sí, ¿no? ¿Me confirma? Ya, muy bien, el sacerdote o el padre, ¿no? Que directamente estaba pues como eje fundamental dentro del Consejo de Indias, ¿no? Y obviamente pues dictaban leyes a los altos cargos, establecían lo que son jefes de estas instituciones y sobre todo directamente estaban controlando directamente las formas económicas de estos territorios, ¿no? Aquí podemos encontrar algunas imágenes, ¿sí? De cómo se reunían directamente en el Consejo de Indias la religión y directamente pues los españoles como tal, ¿no? Ahora vamos a revisar directamente el cabildo. Por favor, me ayuda en la lectura. El señor José Guerrero, por favor, ¿estamos ahí? Señor José Guerrero, el cabildo, por favor. Sí, sí, le dicen, pero no tengo los lentes. ¿No le ve la pantalla tal vez? No, no se divisa, le dicen, no le puedo ver muy bien, no tengo los lentes. Ya, listo, muy bien. Yo le voy a dar lectura, ¿sí? El Cabildo Consejo de la constituían los vecinos más influyentes y adinerados de la localidad, pero con el tiempo los cargos pasaron de ser representativos a subastados y adjudicaron al mejor postor. Los regidores funcionarios que debían ser elegidos por votación no pudieron desenvolverse satisfactoriamente hasta después de la independencia, ¿no? Las reuniones de los cabildos podían adoptar el carácter de cerradas o abiertas. Estas últimas se abordaban temas de importancia y a ellas acudían todo el pueblo de la villa y zonas colindantes. Estos cabildos abiertos se tomaban las decisiones populares, pues a ellos votaban todos los participantes, ¿no? En los cerrados se trataban en asuntos menores y cotidianos y caracteres de repercusión general. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Recordemos que los cabildos prácticamente era una institución que estaba controlando los territorios, pero bajo directamente el control de la localidad. Es algo similar a lo que nosotros tenemos aquí en Quito, que nosotros tenemos un representante, que en este caso viene a ser el alcalde como tal, ¿no? Y eventualmente lo que es el alcalde trata de verificar los problemas, necesidades que nosotros tenemos, cosa que en el cabildo directamente lo hacían de esa manera, pero solamente para la gente que era
adinerada, ¿no? Es decir, obviamente que las personas que tenían problemas dentro de los cabildos generalmente eran directamente mejorados o solucionados directamente por las instituciones de los españoles como tal, ¿no? En donde prácticamente los cabildos se reunían, por decirlo así, para tratar problemas de los sectores de las ciudades con la finalidad, en este caso, de que toda la población pueda participar, ¿no? Muy bien. Pasamos directamente a la última institución que generalmente fueron construidas por los españoles, ¿no? Que fueron las universidades. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que los españoles empezaron a mencionar la creación de escuelas, de colegios, de universidades, con la finalidad, en este caso, de que los criollos que estaban dentro de nuestros territorios prácticamente puedan seguir accediendo directamente a la educación, ¿no? Y como ustedes saben, en los primeros años la educación solamente estaba determinada tanto para los españoles como los criollos, ¿no? Y obviamente la educación estaba encaminada directamente por los sacerdotes, por los religiosos como tal, ¿no? Y aquí podemos ver, pues, la fundación de algunas escuelas y universidades. Aquí podemos hablar del Colegio de San Francisco, fundado en el año de 1523, y en 1525 el Colegio Imperial de Santa Cruz también, ¿no? Aquí podemos ver que se fundaron tanto escuelas, colegios, universidades, tanto en Perú, en México, hablando de Ecuador, hablando de Chile, de Bolivia, que generalmente fueron universidades en donde poco a poco la población, en este caso, fueron accediendo, ¿no? Pero con la finalidad de que puedan ayudar a los españoles como tal, ¿no? Hablamos también un poco acerca de la construcción de algunas iglesias importantes, algunas obras de arte que también eran indicadas al público, pero sobre todo también podemos mencionar el trabajo de los indígenas apoyando a los españoles, ¿no? Y también podemos detallar algunos escritores de la colonia, hablando directamente de una religiosa, ¿no? De la mexicana Sor Juana de Inés de la Cruz, sea poetisa, ensayista, también podemos hablar del peruano Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Hablamos también de Juan Ruiz de Alarcón, ¿sí? Y sobre todo, pues, algunos de los más representantes, ¿no? Entonces, miren, prácticamente ellos pueden ser los personajes que contaban la historia como era, ¿no? Mencionaban el castigo por parte de los españoles a la población indígena, mencionaban inclusive Inca Garcilaso de la Vega, cómo estos españoles abusaron de los indígenas, explotaron a la población afrodescendiente y cómo ellos directamente manejaban estos territorios, ¿no? Y con la finalidad, en este caso, de que necesitan revueltas y que obviamente pues ellos tomen el control y los beneficios de estos territorios, ¿no? Recordemos también de que existieron rebeliones dentro de la colonia. Y uno de los más representativos fue Tupac Amaru, ¿no? Que uno de los indígenas como tal trató de que los españoles salieran de nuestro territorio, ¿no? Cosa que no fue así, pero el espíritu de lucha en este caso sirvió de base para que años posteriores directamente se diera la independencia, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, listen. Sí, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué actividad vamos a realizar, por favor? ¿Sí? Bien, nosotros el día de hoy hemos revisado algunas de las instituciones más importantes dentro de la colonia, dentro de las colonias españolas, ¿no? Ahora, para la siguiente clase, como actividad va a quedar, por favor, realizar lo que son mapas conceptuales, ¿ya? Vamos a realizar mapas conceptuales acerca de todas estas instituciones. Solamente un mapa, nada más, ¿sí? Con imágenes, con gráficos, ¿sí? Lo van a tomar en una foto, lo vamos a hacer en un cuaderno, le tomo una foto y me envían, por favor. Revisar bien si no tenemos faltas de ortografía, porque por cada falta, en este caso, les bajamos un punto. Así que, por favor, esa va a ser la primera actividad. La segunda actividad que vamos a realizar, por favor, es esta pequeña lección del día de hoy, ¿no? Como revisamos directamente las colonias, prácticamente nosotros ya logramos responder esta pequeña lección, ¿no? ¿Me confirman qué tiempo tenemos, por favor? 3 minutos más. Eh,
Excelente, muy bien. En 3 minutos sí acabamos. Déjenme un segundito, por favor. Bien, ya les voy a compartir su evaluación. ¿Cómo va a ser eso? Ya me regalan un segundito, por favor. Ya me regalan un segundito. Parece que su prueba no quiere asomarse. Muy bien. Está oculta. Regálenme un segundito, por favor. Ya, parece que estamos aquí. Muy bien. Ya, excelente. Bien, ya les voy a compartir pantalla, por favor, para verificar nuestra actividad. Bien, excelente. En este momento, por favor, les voy a compartir un pequeño enlace directamente a su grupo, por favor, ¿sí? Y esta va a ser la pequeña evaluación que ustedes van a rendir, ¿ok? Del día de hoy, ¿no? La Organización Colonial de América, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Escriba cómo estaba compuesta la organización social, respondemos en la partecita de abajo, por favor, ¿sí? De igual manera vamos a ir respondiendo todas estas preguntas y al finalizar directamente nos va a salir una opción enviar. Le damos clic en enviar y directamente ya me llega a mí, ¿no? Les voy a compartir directamente en el grupo de ustedes, por favor. Excelente, muy bien. Y esa actividad la vamos a dejar hasta el día viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, No, listo. No, listo. Excelente, muy bien. El, Dice, no se comparte todavía el enlace. ¿Sí me confirman, por favor, si ya les llegó? Mande, dicen al grupo. Gracias. Listo, muy bien. Ya les voy a enviar al grupo también para que lo puedan trabajar, ¿sí? sí, le dicen al grupo porque no tenemos. Listo, muy bien. Entonces, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Feliz domingo.